Comencemos hablando de lo mucho que ha dado que hablar el G-Code. Desde el inicio de semana, todo lo que ha pasado se ha centrado en ellos. Y es que todo lo que hacen se vuelve tendencia, porque absolutamente todos están pendientes de ellos. Incluso aquellos que se hacen llamar haters, están atentos a cualquier actualización del G-Code. Dispatch, por su parte, también publicó una nota en la que claramente dice: Jungkook y Jimin muestran su romanticismo al no perder la sonrisa. Esto sugiere que el medio de comunicación está destacando la relación cercana entre los dos, Jungkook y Jimin, subrayando su interacción que mantiene un tono alegre y positivo. La palabra romanticismo utilizada en este contexto puede interpretarse de diversas maneras. En las lecturas se menciona la palabra romanticismo, lo cual es característico de ese medio. La reiteración de la palabra refuerza la idea de que este medio de comunicación está construyendo una historia alrededor de la relación entre Jungkook y Jimin, y lo que ambos transmiten con sus acciones, sus palabras y cada vez que están juntos. La vibra que desprenden cuando comparten un mismo espacio es algo que todos podemos sentir, y siempre es amor, romanticismo, lealtad, respeto y orgullo mutuo. Ambos utilizan un lenguaje que tiene como base una conexión profunda y duradera entre ellos. Hay también detalles en este tráiler que no pueden pasar desapercibido para absolutamente nadie. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, cuando ambos van a su habitación nos damos cuenta de algo. Vemos primero dos camas, donde hay dos interruptores en la pared. Una de ellas está bien posicionado porque está al costado de la cama, mientras que el otro está en centro de la cama. Esto normalmente no se ve en ningún hotel, mucho menos cuando vas a hospedarte, peor aún si son estrellas mundiales como Jimin y Jungkook. Esto es algo que descuadra mucho, por eso algunos han dicho que se separaron las camas, que en el hotel pertenecía a una sola cama, pero para que ambos estén un poco más cómodos, entre comillas, eligieron la opción de dos camas separadas. Algo que también valida esta teoría de alguna manera es que ninguna de las camas contaba con un respaldo. También la reacción de ambos al ver las camas es algo sospechosa, ya que se miran y se sonríen con nervios, como no entendiendo la situación, como si ellos hubieran esperado que sea solamente una cama la cual debían compartir. Jungkook incluso le pregunta a Jimin entre risas: ¿cuál vas a escoger? Y Jimin lo mira y sonríe y le dice que le da igual, pero las risas en sí parecen como risas nerviosas de no entender lo que está pasando. Pero esto ya lo veremos cuando se estrene el programa. Quizás estamos pensando de más o estamos acertando. Cuéntame qué opinas al respecto y si notaste estos detalles. Y si nos centramos más en esto, vemos dos pijamas en la cama. Al parecer se dice que ninguno de los dos usó las pijamas que estaban ahí, que ya tenían pijamas seleccionadas, esas pijamas de pareja que la misma página confirmó. No entiendo por qué siguen diciendo que la pijama de Jungkook le pertenece a otro miembro de BTS y que se la dio para marcar territorio. Esto es ridículo y absurdo, porque la misma página de la cual pertenece las pijamas confirmó que la que tienen Jimin y Jungkook son de la misma marca y son pijamas de pareja. Esto está más que confirmado. Me parece ridículo que sigan con la idea de que la pijama que tiene Jungkook no es de él y tantas otras cosas sin argumento ni sentido. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora hablemos respecto a la foto que se tomaron frente al espejo, donde al costado de ellos salía una ducha, la cual llamó mucho la atención por varios motivos. La primera es que dentro se pueden observar dos sillas, como si dos personas lo hubieran colocado ahí para pasar un tiempo agradable mientras conversaban o mientras uno hablaba y el otro se duchaba, y entre otras tantas cosas. La cuestión es que habían dos sillas ahí. Otro motivo por el cual se dice que habían usado la ducha es porque la manija con la cual se riegan también estaba fuera de su sitio y el piso estaba completamente mojado,
al igual que la parte de los vidrios que supuestamente cubre la ducha, también estaba con salpicaduras de agua, como si ya lo hubieran usado con anterioridad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué las cosas estaban así? Quiero saber tu opinión sobre este tema, porque las teorías en sí son muchas. Cada persona tiene una opinión diferente, pero más o menos se van por el mismo camino. Pero es interesante conocer qué piensa el resto al respecto. En conclusión, esta semana se habló completamente del G-Code, lo cual ha captado una atención enorme y sabemos que cuando se lance el proyecto oficial el 8 de agosto, habrán muchas más personas sacando sus teorías, opinando al respecto, ya sea de manera buena o de manera mala. Muchos haters sacarán las cosas a su conveniencia. Por ejemplo, acabo de mencionarles que Dispatch nombró este viaje del G-Code como algo romántico. Entonces salieron las vecinas a opinar que ellos estaban vendiendo, que simplemente lo hacen por orden de la empresa, que mienten, que son unos malagradecidos y entre otras cosas, pero recuerden que hace algunos meses, esas mismas personas que ahora lo critican, estaban diciendo que Dispatch era una de las cuentas más confiables, más honradas, que siempre daba contenido que era real. Entonces, cuando se trata de Jiminy Jungkook, para esas personas todo es falso. Pero si vienen hablando de su shit, se convierte todo real. La doble moral y la hipocresía abundan en esas personas. Realmente todas sus acciones y comportamientos son cuestionables. Lo he repetido muchas veces. No importa a qué shit apoyes o en cuál creas, al final del día nosotros no tenemos la verdad absoluta, ninguno. Simplemente nos guiamos por las acciones por los que nos muestran y por lo que interpretamos. Así que ninguno de los miembros o ninguna otra página tiene la culpa de que las fantasías no se cumplan. Nosotros, los fans del G-Code, estamos más que feliz de ver a Jimin y Jungkook interactuar juntas, que nos hayan dejado un contenido muy grande y sobre todo real y auténtico. Y si en algún momento, al menos de mi parte, se une cualquier otro integrante, aunque sea un momento pequeño, estaré más que feliz, porque sé que si hay algo que ellos tienen en común con el resto, es que se extrañan mutuamente. Los 7 quieren estar juntos nuevamente, y es algo que han repetido incontables veces. Lo ha dicho Jungkook, lo ha dicho Jimin, lo ha dicho Tae, lo ha dicho Namjoon, J-Hope, Suga y Jin. Todos ellos han mencionado que quieren volver a estar juntos. Entonces deberíamos alegrarnos así sea 2 o 3 interactúen. Nunca entenderé a esas personas que están en contra de las interacciones simplemente porque de alguna manera se desmiente o se cae el teatro de su shit. Son personas que al parecer tienen la realidad alterada. Bueno, hasta el momento esto es todo lo que podemos hablar respecto a esto. Sé que mañana saldrán muchas más noticias o incluso nos daremos cuenta de algunos detalles que no hemos analizado hasta el momento. Esperamos tener más contenidos del G-Code y recuerda que el 8 de agosto es el tan esperado lanzamiento y estaré compartiendo las fotos y las capturas y los momentos inolvidables y auténticos del G-Code por este canal.